Tinieblas, reprendemos todo el En el maligno, nombre, están en las manos de Cristo, el Señor. Entonces, en el apóstol, nombre de no te quito más Jesús. tiempo. El tiempo apremia, apóstol. Entonces, amado, Bueno, puedes comenzar para enseñar esta tarde. bueno, hoy me toca el tema características de una iglesia apostólica. Tengo 11 características que con la ayuda del Espíritu Santo voy a poder desarrollarlo, ¿verdad? Deseo que ustedes puedan comprender. Y una gran verdad nos dijo este varón, mi amigo David Hernández. Hay iglesias que tienen un rótulo, un cartel de iglesia apostólica, más no lo son. Fluyen todavía en un tradicionalismo y peor aún en un legalismo y en rudimentos humanos, pero ellos cambiaron tal vez la denominación, cambiaron tal vez la cobertura, cambiaron tal vez el cartel, el nombre, pero ellos fluyen como una iglesia no apostólica. Por eso estas 11 características para aquellos ministros, con todo el debido respeto que ellos se merecen, yo deseo compartirlos para que usted pueda chequear si su iglesia está así o no, ¿verdad? Si su iglesia no tiene estas 11 características, pues pídale al Señor revelación y chequee. Ya el ministro tiene el material que yo voy a hablar, que lo estuve confeccionando, se lo pueden repartir para que usted, si no tiene estas 11 características, pues entonces usted pueda tenerlos y pueda convertirse en una iglesia del libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de una iglesia apostólica. Número uno, característica número uno de una iglesia apostólica es que una iglesia de índole apostólica cumple la gran comisión con un sentido y autoridad apostólico. Siempre es bueno recalcar por qué decimos apostólico o apostólica, porque en el libro de Hechos existen o existían y hoy siguen existiendo apóstoles enviados, los primeros 12 apóstoles, los apóstoles 12 los apóstoles del Cordero, como se lo denomina, que estuvieron en presencia del Señor y Maestro Jesucristo. Luego que Judas se ahorcó, se mató, pues se eligió a Matías de una manera un poco cuestionable, pero se eligió a Matías y ahí estaban los 12 apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice, yo soy el más abortivo entre ustedes. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, él no estuvo con Jesús, pero él, a partir del apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, que fueron ungidos juntos, y otros apóstoles a partir de ahí, y los que hoy todavía somos llamados, somos denominados o estamos en una categoría de apóstoles del Espíritu. Amén. Gran comisión, amén. Mateo 18 y 20, 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo estoy con vosotros en el mundo. A mí me han dicho que también soy llamado y fui ungido, ordenada correctamente como apóstol. Me han dicho, las iglesias apostólicas hacen show. Las iglesias apostólicas buscan el show y la fama. Y yo le digo, lo primero que una iglesia apostólica hace es evangelizar. Es poner, pues, en la estructura de la iglesia, en el planeamiento de la iglesia, la palabra evangelismo. Por eso es que la primera característica de una iglesia evangélica es que predica la palabra, no solamente desde sus púlpitos, predica a través de los evangelistas reconocidos, a través de los miembros de la iglesia que hablan de Cristo y que invitan. Una iglesia apostólica sigue el modelo de las iglesias apostólicas, libros de los Hechos, predica la palabra del Señor. Característica número 2, fíjese usted que muchos creen que las iglesias apostólicas solamente es para llenar de gente que no se convierte, para llenar de gente y tenerlos entretenidos ahí. Pues déjeme decirle
que no es así, ya que vemos en el libro de los Hechos, la predicación apostólica de Pedro fue brutalmente severa en Hechos capítulo 2 y 3,000 personas se convirtieron. Entonces no estamos en esa línea de entretener a la gente, estamos en la línea de predicarles la verdad y la pura verdad, porque la pura verdad, el cual es la palabra, les va a hacer libre. Característica número 2, una iglesia apostólica dentro de la medida que se pueda, ayuda a los más necesitados. Quiero leerles, por ejemplo, Hechos 2:43. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si bien hay que entender que el libro de los Hechos, en ese tiempo había una persecución año 100 después de Jesucristo, había una persecución en la cual el Señor ya se lo había dicho. Entonces ellos vivían todo en comunidad y había una olla popular. Pero la idea de leer este versículo o estos versículos es que vemos cómo se ayudaba, había un espíritu de ayuda a los más necesitados. En el capítulo 3 usted va a ver la sanidad del cojo, ¿verdad? Usted va a ver la sanidad del cojo en la iglesia La Hermosa, en donde conocemos esa historia y en donde vemos que también a ese cojo que toda su vida estuvo pidiendo limosna en ese templo, también se le ayudó en esta ocasión. Pedro le dijo: bien, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía unción, y se le ayudó con la sanidad. En Hechos 20:35 sigue diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, una iglesia apostólica predica la verdad, el evangelio del reino, y también hace obras sociales. Obras sociales. Toda vez que el Señor provea para una obra social, esa obra social siempre será, amados hermanos, como un brazo, un ministerio de la iglesia apostólica, también para evangelismo. Aleluya. Y es muy interesante notar eso. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues estamos hablando de eso justamente, compartir con el que padece necesidad. Yo he estado en iglesias, hermano amado, gigantescas, donde tienen en su cuenta bancaria, ni mencionarlo, hermano, y no ayudan, no dan un plato de comida al necesitado. Hermanos, una iglesia apostólica, hermano, no se queda de brazos cruzados ante eso. Tito 3:8-14 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Tremendo. Entonces, mis amados, una iglesia apostólica es aquella que predica la verdad, pero también funciona, fluye en el área social. No todas las iglesias tienen una fundación, un ONG, no me refiero a eso, pero en la medida que sea posible, las iglesias apostólicas, amados hermanos, ayudamos, trabajamos en lo social, repartimos Biblia, repartimos víveres, en el frío repartimos, juntamos ropas que muchas veces ya no usamos, repartimos, sí, me hago entender, ¿verdad? Ayudamos al necesitado, como bien dije al comienzo, dentro de la medida que sea posible. Característica número 3 de una iglesia apostólica, una iglesia basada en el libro de los Hechos, es que es generosa en su mayordomía, diezmos, ofrendas, primicias, entendiendo que una iglesia apostólica da todo eso para solventar el trabajo evangelístico de la iglesia y solventar y hacer fluir y hacer caminar todo lo que se refiere al reino.
porque el reino camina con unción, claro que sí, pero también con finanzas. En una iglesia apostólica hay un orden, hay un equilibrio. No hablamos de la teología de la prosperidad, el cual no estamos de acuerdo con esa teología desequilibrada, pero hablamos sencillamente de lo que, por ejemplo, Malaquías 3, 8 al 12 nos dice, en donde usted ya sabe, ¿verdad? Dar el diezmo, ¿verdad? En donde en el verso 10 dice, traigan todos los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y le voy a abrir la ventana a los cielos. Estamos hablando de cosas bíblicas, no de desequilibramientos. Hechos 4, 32 al 35, fíjese usted en este pasaje, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, como ya lo hemos leído, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ofrendas, diezmos, primicias, todo era bien, pero bien administrado. No había nada que esconder y ocultar. Una iglesia apostólica, usted puede acceder a su libro de caja, tesorería, contable, usted puede ver el movimiento constantemente, hay una transparencia total en eso, mis amados hermanos, porque es algo delicado, y todo lo que entra, vuelvo y repito, por los diezmos, ofrenda y primicia, aportes de los miembros de la iglesia, aportes de los hijos del Señor, que dan al Señor, porque el que siembra cosecha, eso, los miembros de la iglesia, los hijos del Señor serán bendecidos, pero también la iglesia del Señor será bendecido porque va a tener provisión, va a tener finanzas para realizar lo que tiene que realizar en pos de una evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fíjese que 2 Corintios 9:6, eso es algo que pues cuando recogemos la ofrenda lo leemos, pero aquí vale la pena leerlo. Pero esto les digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. El que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno de como propuso en su corazón. Bueno, mi hermano, esto es una tremenda característica de las iglesias apostólicas. Cuando usted ve algo, una iglesia que no se ajusta a esto, déjeme decirle, no es una iglesia apostólica. Puede ser cualquier cosa. Por más que diga allá enfrente, iglesia apostólica tal, no lo es. Porque esto está basado, hermano, en el libro principalmente de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Característica número 4. La iglesia apostólica manifiesta poder al testificar la palabra. Gloria a Dios. No son meras palabrerías. ¿Sabe por qué hay poder? Porque hay ayuno y oración. ¿Sabe por qué hay poder en la prédica de la palabra? Y no me refiero solamente al ámbito del púlpito, sino a todas las predicaciones que se da por todos los medios y por los miembros de esa iglesia apostólica. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 4:33, y con gran poder en unción, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Gran poder. ¿Por qué había gran poder, amados? Porque las iglesias apostólicas oran, vigilian, velan, tienen un día de oración, tienen sus retiros, tienen totalmente organizado. Aleluya. Hay un orden, porque Dios es orden. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Por eso es que en la iglesia apostólica Amén. predican con poder. Gloria a Jesús. La número 5, la característica número 5 es seguido a esto. Seguimos hablando del poder. Dice, reconoce la autoridad que recibió y la ejerce. El Señor nos dio autoridad, nos dio poder. Mateo 10, 1 al 5, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, y bueno, ahí empiezan los nombres de los 12. Entonces vemos que Dios a través de Jesús dio poder a su iglesia. Marcos 16, 17.
Mire o escuche perfectamente lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo, tú crees. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? De que Dios le dio poder a su iglesia y la iglesia apostólica ejerce poder. Mire, yo recibo endemoniados de otras iglesias. Los pastores me envían a mí. ¿Por qué? Porque en mi iglesia y en la iglesia del pastor David y de sus pastores se libera los endemoniados porque somos una iglesia apostólica. Esa gente que no quiere meterse con el enemigo, esa gente que no cree en la guerra espiritual. Entonces, hermano amado, no son una iglesia apostólica. Porque 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, predicamos con poder y también ejercemos y entendemos que Dios nos dio poder y autoridad. Lucas 19 dice, he aquí les doy poder y autoridad para pisar, hollar serpientes y escorpiones. Esos son los demonios. Y ninguna fuerza del mal les va a dañar. Gloria a Dios. Wow. Yo he creído la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, de tal pastor, tal es la iglesia. Si el pastor fue renovado a esta impartición, a esta revelación del libro de los Hechos, hermanos, su iglesia será apostólica. Así no lo diga. Fíjese lo que le digo. Así no haya un cartel. Si tienes estas características, te está moviendo en un mover apostólico. Si no lo tienes, pues no estás alineado a lo que la Biblia nos está enseñando. Bueno, el número 6, característica número 6, es reconocida por la manifestación de la presencia de Dios. Hermano, qué triste. A mí me ha tocado, pues, andar por todos lados, Sudamérica, Centro, el otro continente. He ido a iglesias donde, hermano, yo estoy en la alabanza y la adoración y yo adoro y yo alabo y yo digo, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde te fuiste, Señor? No hay una manifestación de la presencia de Dios. No hay presencia de Dios. Por muchos motivos, el cual me viene al caso ahora hablarlo. Pero una iglesia apostólica es reconocido porque hay una manifestación de la presencia de Dios. Usted entra a esas iglesias, hermano, y se le eriza la piel como de gallina, ¿verdad? Por la presencia de Dios. Usted siente una paz, usted siente una presencia sublime. Oh, gloria. Usted siente que algo sobrenatural hay ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay oración, porque hay ayuno, porque hay intercesión, porque hay santidad. ¿Qué le parece? Aleluya. Esas son características Tremendo. de la iglesia apostólica. Miren lo que dice Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Bueno, yo, para no leerlo todo, yo le voy a decir que ellos oraron a Dios porque Pedro y Juan fueron arrestados y luego se les soltó y vinieron y el lugar donde estaba tembló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos oraron, Señor, permítenos predicar con señales y milagros, le empezaron a decir, oraron una oración verdaderamente que a Dios le gustó y hubo una manifestación de la presencia de Dios, tremendamente. ¿Quiere que le diga algo fuerte, bastante duro? Donde no hay manifestaciones de presencia de Dios, amado hermano, hay sequedad. Uno está constantemente viendo el reloj, uno se distrae. Qué pena decirlo en este tiempo, ¿verdad? Hay gente en el culto chateando. Usted puede creerlo, chateando con lo que sea, pues. Ay, Dios mío, yo tengo vergüenza ajena, hermano. Vergüenza ajena porque vamos a la iglesia a adorar a Dios, a adorar al Rey. No, pero algunos chatean. O peor aún, en plena adoración a Dios, hermano. Le suena el bendito celular. Aleluya.
no lo pone en silencio. Hoy estamos así, pero en una iglesia apostólica, hermano, ¿sabe qué hay? Manifestaciones de Dios. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De nosotros, Dios quiere manifestarse a través de nosotros, el olor de su conocimiento, su presencia. Nosotros somos el arca del pacto, nosotros somos el tabernáculo de reunión. Entendamos una vez que el Espíritu Santo del Señor está dentro de nosotros y nos ha ungido para dar libertad a los cautivos. Tremendo. De 11 características que pretendemos dar en esta tarde, ya hemos dado 6. Y seguramente, amado pastor, profeta, maestro, apóstol, que estás allí escuchando o que vas a escuchar, no creo que difieras mucho conmigo porque te estoy hablando con versículos bíblicos y te estoy mostrando por la palabra de que necesitamos ajustarnos a este software, a este formato de iglesia. Ya basta de ser una iglesia seca, tibia, fría, una iglesia que no habla la verdad. Hablen la verdad. Las predicaciones apostólicas dicen la verdad, con todo el respeto que se merece la gente, pero se dice la verdad, porque a eso fuimos llamados, a decir la verdad, y lo único que libera a la gente es la verdad. Número 7, característica número 7. En una iglesia apostólica, la alabanza y la adoración son diferentes. Usted ya va a ver por qué es diferente. Bueno, Juan 23:24, que es un pasaje que todos conocemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, dice, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Y hasta el día de hoy está buscando tales adoradores. Busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, una iglesia apostólica, ¿verdad? Se enfatiza una alabanza genuina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 5:18-20. No se embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. El equipo de alabanza, los salmistas, los levistas, como lo digan, los cantantes cristianos que están en una iglesia apostólica, se santifican, practican, adoran a Dios. Su tarea es elevar al pueblo en adoración. Leen la palabra. Hoy yo veo que, perdónenme lo que le voy a decir, he ido a iglesias donde han tocado el instrumento profesionalmente, pero no se ha elevado al espíritu, a la iglesia. Se bajan los músicos y se van y se desaparecen. No, en una iglesia apostólica no. Los músicos, los cantantes cristianos, los adoradores, pueden ir a tomar agua, por supuesto, pero luego están ahí escuchando la palabra porque son parte del culto, son ministros también, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, esto es así, esto hay que decirlo. La gloria y la presencia de Dios va a tocar el espíritu de las personas y se desatará dones. ¿A través de qué? De una alabanza, una adoración genuina. Hebreos 12:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mi hermano tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Cuando hay una alabanza genuina, no solamente hay manifestación de dones, hay danza, hay gritos, hay celebración, pero dentro del orden del Espíritu. No estamos hablando de la carne. Cuando es el orden del Espíritu, produce paz, y es algo tan bonito, amado hermano, que la gente lo hace para el Dios vivo. Yo lo he visto eso, y he visto el exceso en la carne, hermano, y eso no produce paz, eso perturba. Es igual que escribir burro con B corta, V corta, choca la vista, ola sin H. Pues cuando hay danza, grito y celebración en la carne, no es genuino, choca el espíritu. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
Cada día la iglesia lo que habían de ser salvos. La alabanza trae la presencia. La alabanza genuina de una persona, sea quien fuese, trae la presencia de Dios. Los levitas, los salmistas, lo único que hacen es influenciarnos y hacer descender el Espíritu, hacer fluir el Espíritu, perdón. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Bueno, gloria al Señor. Tremendo. Yo sé que tal vez tú al escuchar esto no estás o estás pensando tal vez en tu iglesia o en alguna otra iglesia que no se ajusta a este formato, pero si tienes en mente alguna iglesia o algún lugar, por favor ora por ellos. O envíales este estudio. Ora por ellos para que se ajusten a este formato bíblico y que podamos ser una iglesia apostólica. Capítulo 8, característica número 8. La iglesia apostólica disfruta de una libertad espiritual. La religión y tradición se rompe. Las personas son libres para experimentar y disfrutar de la presencia de Dios. Ok, en una iglesia apostólica no puede haber rudimentos del mundo, ni mucho menos legalismo o fariseísmo. No puede haber, ya que se da libertad a la presencia de Dios, ya que cuando está la presencia de Dios, allí hay libertad y ahí se desenmascara todo y ahí se manifiesta todo. Aleluya. Gálatas 5:1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. Imagínense. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Y Hebreos 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, una iglesia apostólica, ¿por qué no es permitido o no acepta el fariseísmo, que es hipocresía? ¿Por qué no acepta, pues, esto que estamos hablando, verdad? El legalismo y todas estas cosas. Porque estas cosas no vemos en el libro de los Hechos. No vemos esas cosas. En el libro de los Hechos vemos un evangelismo de fuego. Vemos un avivamiento. Vemos una adoración genuina. Vemos una ayuda a los necesitados. Vemos un despliegue de unción y poder, que ya vamos a llegar a eso. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? En el libro de los Hechos se liberaban la gente. Y como dice acá, la religión y la tradición, el legalismo, no tienen lugar para un lugar como la iglesia apostólica, donde hay poder y se manifiesta el Señor de una manera exuberante, tremenda y abundante. Tenemos que llegar a eso. Aleluya. Ahora, cuando lleguemos a eso, aleluya, a muchos les gusta, pero a otros no les gusta. Sepa usted eso. No a todos les gusta, parece la verdad, pero a mí me encanta lo genuino de Dios. Número 9. Las iglesias apostólicas se identifican con los pecados del pueblo y de su ciudad, arrepintiéndose. Intercede por su ciudad. Se descubre los pecados de la ciudad, del pueblo. Intercede por cada habitante de esa ciudad. Sabe, la iglesia en un barrio, la iglesia en una ciudad, es luz en las tinieblas. Es un detonante para el diablo. Donde hay una iglesia, escúcheme bien, amado ministro, tiene que haber cambio. Por favor, entiéndame. Tiene que haber cambio. Tenemos que cambiar la atmósfera. Tienes que interceder, como dice aquí, por los pecados del pueblo y su ciudad. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. Nehemías 9:1-3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar leyeron el libro de Jehová Dios hasta la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. ¿No le parece una tremenda, hermosa práctica? Confesar pecados, orar por la ciudad, aleluya, y decir, Señor, yo me coloco acá y yo oro por mi ciudad y yo reprendo y te pido perdón por los pecados de este pueblo. Eso hace una iglesia apostólica. Pero ¿saben por qué muchos no lo hacen? Porque eso se llama guerra espiritual.
Guerra espiritual no solamente es reprender demonios, no. Guerra espiritual es esto, es pedir perdón, es arrepentirse y ponerse en el lugar de otro. Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y vemos como Daniel sigue hablando, y Daniel se coloca y ora por los pecados de su pueblo, y está empezando a hablar de las revelaciones apocalípticas que justamente son para este tiempo. Miren lo que dice el verso 4. Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido. Y él empieza a orar y sigue el verso 5, por el pecado y la iniquidad del pueblo. Una iglesia apostólica hace eso. Una iglesia religiosa no hace eso, porque vive de apariencias. No hay verdadera sanidad ni liberación. Es más, le digo, no hay eso. Ellos nos mandan a nosotros. Le agradecemos que nos manden, pero ellos ¿en qué situación están? ¿Verdad? Tenemos que convertirnos en una iglesia apostólica. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, seguimos aquí. Ahí hay un versículo, un pasaje bastante largo. Característica número 10. La iglesia apostólica toma ciudades, porque será una iglesia sobre una ciudad o una región. Como le dije, cuando una iglesia está situada en una ciudad, en el barrio, en el centro, no importa, esa iglesia tiene un territorio. Esa iglesia será la iglesia de la ciudad. Tiene que tomar posesión, ¿verdad? Yo estoy ahora en un barrio, pero yo entiendo que Dios me entregó la ciudad, aleluya, y oramos por ellos, y reclamamos y declaramos. Por ejemplo, el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow, cuando yo empecé a orar por esto, mi amado pastor, Dios me empezó a enviar a las naciones. Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermano amado, está hablando de una predicación a la ciudad. Y así tenemos muchos pasajes. Romanos 15 también dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, con potencias, señales y milagros, en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Nos habla de ciudades, nos habla de pueblos, y nos habla algo muy importante. El apóstol Pablo no fue a molestar a otros donde ya se predicó. Sí, él no fue a robar ovejas, él no fue a quitar iglesias, él fue a fundamentar, a levantar iglesias de la nada. Entiéndame, el apóstol Pablo cuando dice en el verso 20 de Romanos 15, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio genuino, que usted y yo hoy lo tenemos en la Biblia y lo tenemos que predicar. Ministro de Dios, predique el evangelio, no tenga miedo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Se da cuenta de lo que dice? Gloria a Dios. Las iglesias apostólicas, no, hermanos, no andamos edificando sobre el fundamento que ya está. No andamos. Ahora, si una iglesia nos pide ayuda, eso es otra cosa. Gloria a Dios. Si vamos a una iglesia ya fundamentada, es para edificar, pero no para robar las ovejas, ni hacer que su pastor se adhiera a nosotros en sociedad, en asociación o en la red, como fuese. Hermano amado, nosotros estamos para edificar, sumar, y nunca para restar, sino para multiplicar. Gloria a Dios. Y la última característica, la iglesia apostólica, y esto es tremendo, mis amados, la iglesia apostólica prepara, entrena y abre el camino para las siguientes generaciones. Oiga atentamente Hechos 20:17. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo del primer día que entré a Asia.
Está hablando el apóstol Pablo. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que sinceramente se interese por vosotros. Bueno, todos estos pasajes, inclusive 2 Timoteo 2:1 y 2, tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? La Iglesia Apostólica entrena, edifica, capacita y los envía. O sea, las iglesias apostólicas capacitan ya para la siguiente generación. Yo tengo 3 hijas y ellas ya están capacitadas y entrenadas, amado hermano, en su mentalidad, hermano, para seguir este formato y de hecho enseñar a sus hijos, ¿verdad? El día que se casen. Por eso es que está hablando de una iglesia que entrena. Yo puedo hablar de mis hijas, puedo hablar de la gente que mentoreamos, pues eso es lo que hacemos. No tenemos una visión corta, tenemos que mirar muchísimo más allá. Si el Señor no viene antes, tenemos que mirar mucho más allá y entender que tenemos que entrenar a la gente para grandes cosas y para que lo que hagan, no lo hagan para un orgullo suyo propio, sino para que hagan para la gloria de Cristo Jesús. Capítulo 3, 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, está hablando del apóstol Pablo y de Timoteo. 4:1 de 2 Timoteo, con esto termino. Te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que jurará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos maestros no son apostólicos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una iglesia apostólica, por sobre todas las cosas, hace la obra evangelística y prepara a su gente para la siguiente generación. Aleluya. Eso es lo que hacemos, hermano amado. Si tu iglesia pues no está en este formato, ora a Dios que estos versículos de la palabra puedan tomar el Espíritu Santo y crear, hermano amado, hay una convicción de que sencillamente necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. No le tenga miedo a la palabra apostólica, porque la palabra apostólica deriva de apóstol, y el apóstol es un general enviado por Dios. Todos somos embajadores de Cristo, todos representamos aquí en la tierra a Cristo porque somos peregrinos y extranjeros, pero el apóstol es enviado con una misión específica. Aleluya. Hay apóstoles que son enviados para la música y otros son para la predicación del evangelio y otros son para fundar iglesias y así diferentes facetas, pero sencillamente el apóstol es un oficio de enviado en donde se necesita muchísimo poder, muchísima autoridad para poder realizar la tarea que un apóstol tiene que hacer. La tarea que un apóstol tiene que hacer es edificar, fundar, declarar la palabra, que le sigan las señales y milagros, dar paternidad, ser un padre, gloria a Dios, fundamentar, organizar el reino, gloria a Dios. No solo la iglesia, el pastor está en la iglesia, pero el apóstol cuida las iglesias y los pastores. Cuando hablamos de apóstol, tenemos que entender que su ministerio es plural, gloria a Dios, y los otros son singulares. Eso no quiere decir que el apóstol es mayor que nadie. No, sencillamente el apóstol tiene grandes cosas que hacer en el reino. Por eso verdaderos apóstoles son contados con los dedos, porque muchos solamente creen que llevar el título de apóstol pues le va a dar una fama o un estatus, pero el apóstol es como el Salmo 1, verá, el buen árbol o el árbol, ese que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ese es el buen apóstol, ¿verdad? Tiene que haber fruto, se tiene que notar, no solo un carné, no solo una chapa,
no solo un diploma, se tiene que notar en el campo de lo que tú dices que eres, a ver si Dios verdaderamente te llamó. Aleluya. Porque el diablo no va a respetar esas cosas, el diablo va a respetar una verdadera investidura. Ahora, si Dios te llamó al apostolado, acéptalo, no lo pienses. Dile, heme aquí, envíame a mí. Si Dios te llamó a ser profeta, lo mismo, a lo que Dios te haya llamado, acéptalo, que Él te va a ungir y Él te va a entrenar a través de los hombres de Dios. Nosotros estamos dispuestos. Yo sé que el pastor David está dispuesto. Yo sé que los ministros evangélicos que están en esta sintonía y han adaptado estas enseñanzas apostólicas, estamos dispuestos